Y el desorden tiene un principio. Y el desorden tiene un principio. Ahora bien, el caos no proviene de Dios. ¿El caos viene de Dios? No, de ninguna manera. Las reglas son herramientas para que su voluntad se manifieste sin confusión. ¿Qué cosa? Las reglas son herramientas para que la voluntad de Dios se manifieste en la congregación sin confusión. ¿Y cómo nosotros logramos de que la voluntad de Dios se manifieste en una congregación sin confusión? ¿De qué manera? Dijo el hermano Neti que esto es un conversatorio. No quiero hablar solo. Ayúdame, Dani, por favor. Yo no quiero hablar solo en esta noche. Es un conversatorio. El hermano Neti dice: ¿cómo nosotros logramos que las reglas sean herramientas para que la voluntad de Dios se cumpla en una iglesia sin confusión? Hermana Neti dijo. Bueno, responda como usted entendió ahorita. Comprar las reglas sin confusión. O sea, ¿cómo se manifiesta la voluntad de Dios en una congregación sin confusión? Cuando se cumplen las reglas. Cuando se cumplen las reglas. ¿Quién más? El hermano Víctor Cordero. Bueno, no se cumplen sin confusión cuando hay un orden establecido y a ese orden se le da el seguimiento requerido. ¿Alguien más? Dice nuestro hermano Juan Mateo: para que se cumpla sin confusión, el que trata de hacerlo cumplir debe de conocer la ley. Muy bien. Dice que fue otra cita bíblica: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cree usted que Dios es un Dios de orden? Amén. Hágase todo decentemente y con orden. Algo que me gustó mucho que dijo el hermano Víctor, el hermano Neti, es que se cumplan las reglas. Pero la pregunta ahora es: ¿la regla de quién? Porque hay personas que tienen un sinnúmero de reglas, como yo creo, como yo aprendí, y cuando usted viene a buscar esas reglas no tienen ningún asidero bíblico, sino que en una ocasión él escuchó eso y se quedó con eso. El hermano Eliomar Abreu, Ronnie Martínez y luego Víctor Cordero. Sí, esa aclaración es importante porque, por ejemplo, si la iglesia de Dios, ¿de quién deben de ser las reglas? De Dios. Ya deben de estar En la Biblia. en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a este mundo, se confrontó con los fariseos que habían cargado tanto de reglas a la persona, pero no tenían un asidero bíblico. Es decir, la regla de ellos, los principios no se derivaban de la Biblia, sino que ellos por su presunción, por su pensamiento la inventaron. Ahora bien, cuando una regla es bíblica hay que cumplirla y debemos de enseñársela a la persona, porque eso está en orden a la casa de Dios. Amén. Ronnie Martínez. Sí, hermano. Existe lo que se llama regla dentro del orden, regla y principio. Yo creo que los principios son invariables y nuestro Dios es un Dios de principios, y cuando nos guiamos por los principios establecidos por el Señor, yo creo que no vamos a encontrar confusión. Estaba mirando la noticia porque en el mundo de aquel entonces existía lo que era la religiosidad, como hoy en día también, y me llenó mucho de pena a unos jóvenes que eran jóvenes muy apuestos, elegantes. Esa gente del país del Medio Oriente son personas bellos, son hermosos. Y vi a
De allá fue que vino, ¿verdad, hermano? Vi a dos o tres jóvenes que lo llevaron a la horca en Irán porque ellos le ofendieron a Dios. A Dios de él. Le ofendieron a la entonces fueron acusados y juzgados. El juez entonces lo condenó a muerte porque ellos le ofendieron a Dios. Bien, el hermano Cordero, para que llegue. Bien, usted dijo que esto es un conversatorio, entonces vamos a conversar. Primeramente quiero expresar que nosotros como iglesia nos regimos por los principios establecidos por Dios en su palabra. Amén. Pero dentro de la misma iglesia hay reglas de orden establecido, como en nuestro manual encontramos que hay reglas establecidas, pero que esas reglas se basan en los principios de Dios. Por ejemplo, nosotros como congregación podemos tener reglas que no exactamente deben de ver con principios. Un ejemplo, podemos establecer una regla de orden de dirigir la salida. Cuando se termine el culto, viene el diácono, se para o la diaconisa y va dirigiendo la salida según el orden. Cuando subimos a la plataforma hay un orden establecido, más no necesariamente es un principio. Exacto. ¿Entiendes? Eso varía, las reglas varían, los principios no. Siguen siendo lo mismo. Recuerden que el ser humano es un ser cambiante. Y siempre y cuando no se sale, como señalaba el hermano Víctor, de los principios de la palabra de Dios, pues la regla que tenía el pueblo de Israel 4.000 años atrás, 3.000 años atrás, en los tiempos de Jesús, 2.000 años tanto atrás, no son las mismas reglas que tenemos quizás hoy. El principio bíblico sigue siendo el mismo. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón. Cuando hacemos una cosa, como dice la palabra del apóstol Pablo Corinto, que hace todo decentemente y en orden, entonces se evita que lo más fuerte o el que más grita se imponga sobre el más débil, permitiendo que el Espíritu Santo hable a través de la decencia. ¿Habla el Espíritu Santo a través de la decencia? Cuando nosotros, por insignificante que no es así, que nosotros creamos que pueda ser un hermano, debemos de escucharlo, porque desde el más grande, ¿cuál es el más grande de la iglesia? Mirando, no de tamaño, el orden eclesiástico, el presidente de la iglesia mundial, tiene el mismo derecho que tiene el hermano que se bautizó ayer en la iglesia. Y para Dios, todos somos iguales. Hay espacio, hay lugares, hay puestos que son ocupados por hombres según la capacidad que tengan para el mejor funcionamiento de la iglesia. Y algo que yo he aprendido, hermano, y en estas últimas 2 semanas, 3 semanas, que he estado estudiando, o estuve estudiando, porque prediqué la semana pasada de David, con relación al libro del profeta Samuel, primer libro y segundo libro de Samuel. Es lo que yo aprendí, y es que las personas que Dios escoge para trabajar en su iglesia o en su pueblo, Dios fue que la puso allí. Hay gente que dice que no fue Dios, que influenció. Dios tiene diferentes maneras
hacer sus cosas. Pero al final yo he entendido que Dios es quien llama y Dios es quien pone a las personas. Independientemente de lo que usted quiera creer, al final Dios escoge a las personas. Y no necesariamente, hermano, no necesariamente, porque a veces tenemos confusiones con algunas cosas, y por favor no malinterpreten en esto que voy a decir, porque quizá puede haber malinterpretación y ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. No necesariamente el que Dios escoge sea el más espiritual, no necesariamente sea el que más cerca esté del cielo. Yo ustedes saben que yo pertenecía a otra denominación, y nosotros en esa denominación teníamos a un hermano que tuvimos que decirle un día en una reunión, tuvimos que decirle: mi hermano, según su punto de vista y según usted está exponiendo lo suyo, usted lamentablemente no cabe en esta tierra. Usted tiene que irse al cielo. Tiene que irse al cielo, usted no puede estar más en la tierra. Porque son gente que son extremadamente, y ese es el objetivo, que seamos santos, pero que ellos entienden que tienen un grado de espiritualidad superior a todo el mundo. Y a veces eso también hay que tener cuidado, porque Dios es un Dios de orden, y debe que se hagan todas las cosas como dice el apóstol Pablo, en orden. ¿Alguien levantó la mano? El hermano Cordero. Sí, quería enfatizar, y usted se adelantó un poquito, es con relación a las personas que Dios pone, elige para una posición, que no necesariamente esa persona, aunque Dios los haya puesto, está definido de que vaya a hacer la cosa bien. ¿Por qué? Porque vemos el ejemplo de Saúl. Saúl fue elegido ¿por quién? Por Dios. Saúl comenzó a gobernar como bien, pero Se escondió primero, tenía miedo. pero al recorrer su trayectoria se desvió y comenzó a hacer las cosas que Dios no había establecido. Comenzó a hacer las cosas conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Y vimos cómo terminó. Así es que el propósito de Dios es que cuando nos escoge para una posición, para dirigir su iglesia, es que lo hagamos como bien. Queridos hermanos, retomando un poquito el principio, iniciamos diciendo que las reglas parlamentarias, ¿qué cosas son? Un conjunto de reglas y normas que nos sirven y nos ayudan a dirigir en asamblea. Nosotros somos una asamblea como congregación. Casi nunca participamos de reuniones abiertas, o sea, son más frecuentes las reuniones cerradas que las reuniones abiertas, porque casi siempre usted viene y se sienta en el banco, un grupo de personas dirige aquí arriba, uno canta, otro predica, pero casi nunca se le dice: hermano Víctor, ¿qué usted cree del mensaje que se predicó hoy? Eso no se anda haciendo porque no es el formato, no son las normas, no es lo que... Entendemos que el mensaje viene de Dios. No es lo que procede, pero dentro de una asamblea deliberativa, una asamblea de negocio, junta de negocio, como nosotros le llamamos en nuestra congregación, entonces hay un orden para usted poder participar de la misma. Usted no puede ir
a entrar a una asamblea de una institución, lo primero que usted necesita para participar en esa asamblea es ¿qué cosa? Ser miembro de la institución. Lo segundo, hay miembros, yo que trabajé mucho tiempo en sindicato, hay miembros, no sucede en la iglesia, pero tenemos miembros pasivos y miembros activos. En las asambleas hay miembros pasivos y miembros activos. En la iglesia aquí hay algunos pasivos, pero no lo tenemos en ese renglón. No sé si me comprenden. Aquí hay algunos miembros pasivos de la iglesia, no lo tenemos en ese renglón. ¿Son miembros o no son miembros? Entonces, un miembro activo debe de cumplir no solo ser miembro, sino de cumplir con todos los requisitos que conlleva esa asamblea. Nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo Jesús, debemos de cumplir con lo que Él ha establecido en su palabra. Y una de las cosas, el Señor nos ha pedido, una de las cosas que nos ha pedido es que compartamos este Evangelio con otros. Entonces, no se concibe que usted, miembro activo de una asamblea, no cumpla con lo requerido por esa asamblea. No se concibe que usted, al momento de serse miembro de la iglesia, usted se comprometió con que con sus talentos iba a hacer avanzar la obra. ¿Sí o no? Eso no es un juramento de bautismo que hacemos, que yo voy a hacer avanzar la obra con mi talento. Pero también me comprometí con que con mi tesoro iba a hacer avanzar la obra, o con los tesoros que el Señor nos ha puesto a ministrar, porque son todos ¿de quién? Del Señor. Entonces, las reglas parlamentarias nos dicen a nosotros de qué manera nosotros podemos participar, cómo debemos tomar un turno en una reunión. No podemos hablar todos juntos, porque lamentablemente si hablamos todos juntos, ¿qué va a pasar? No lo vamos a entender nunca. Yo a veces con los muchachos hago su ejercicio y le digo en las aulas, levanten la mano el que más sepa de matemática aquí, ponte en esa esquina. El que más sepa de sociales, ponte en esa esquina. El que más sepa de naturales, ponte ahí. El que más sepa de inglés, y pongo 4, 5, 7, y le digo a la cuenta de 3, necesito que me haga una exposición de lo que más le ha gustado de esa materia que usted entiende que domina más al mismo tiempo. Cuando termina, le pregunto a los compañeros, ¿alguien entendió lo que ellos dijeron? No. Hablaron todos juntos, entonces cuando se habla todos juntos no hay comunicación. Aquí puede haber cualquier cosa, menos comunicación. Y una de las normas que trae escrita la regla parlamentaria es que usted, para tomar un turno, debe levantar la mano. Pero hay personas que creen que porque ya levantaron la mano, el turno es de él. Y tampoco funciona así. Tiene que levantar la mano. ¿Y qué más tiene que pasar? Esperar que le cedan el turno. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de personas hacer ¿cómo? Hacer todo ¿cómo? En orden. ¿Cómo? En orden. Ser pacífico. Como leíamos ahorita, no porque yo hable más duro, me voy a imponer sobre el que más despacio hable. No necesariamente. Y la palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, todo hombre sea pronto para hablar. Pronto para hablar, dice, y tardo para oír. Santiago 1, 19. Todo hombre sea tardo para oír y pronto para hablar. Santiago 1, 19. ¿No es así? Es al revés. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Muchas veces el hermano Vladimir comienza a decir algo de la asamblea y al principio el hermano Vladimir dijo algo que a mí no me gustó, porque yo entiendo que no es así.
Mas sin embargo, el hermano Vladimir comenzó diciendo eso para entonces ir al otro extremo de lo que yo sí estoy de acuerdo. Pero yo lo corto, no dejo que termine. Le digo, no hermano, porque eso no es así. No, escúchelo, porque es posible que en el medio de su exponencia, o al final de su exponencia, él va a exponer lo que usted está esperando que él diga, y con lo que sí usted está de acuerdo. Pero como él comienza, quizás con cosas que no nos gustan, nosotros entendemos que no fue así, aún sea de usted que esté hablando. Y eso tenemos nosotros problemas familiares, de pareja, con los hijos, con los padres, en las reuniones, porque no queremos escuchar. Dice la escritora norteamericana, terapeuta Virginia Satir, ella dice que todos los problemas dentro de la familia se resuelven conversando. ¿Cómo se resuelve? Conversando. Estados Unidos, declaró una guerra, hizo mucho que innecesaria. Yo digo que para que la Biblia se cumpla. A Irán. Pero al final tienen que sentarse ¿dónde? En una mesa. La Primera Guerra Mundial estalló, murieron muchísimas personas y al final hubo un acuerdo conversando. La Segunda Guerra Mundial inició, murieron muchas personas y al final hubo que buscar un acuerdo, ¿cómo? Conversando. Y hay algo muy importante, hermano. Nosotros, hay unos conceptos que nosotros malinterpretamos, que es el concepto de discusión. Las discusiones son buenas, buenísimas. Las que no son buenas son, ¿qué cosa? La contienda. Porque en la discusión lo que se busca es soluciones, buscar un bajadero. Pero algo muy importante, y quizás usted entiende que está saliendo del tema, no, porque estamos hablando de guerra parlamentaria, que también la podemos aplicar en nuestros hogares, con nuestros hijos. Si tú estás exaltado y yo estoy exaltado, difícilmente lleguemos a un acuerdo. ¿Qué cosa? Difícilmente lleguemos a un acuerdo. En las discusiones se buscan soluciones. En la otra parte se busca contender. Se busca un ganador y un vencido. Pero cuando discutimos, ¿qué buscamos? Un punto medio para solucionar el conflicto. Ahora cuando contendemos, entonces ¿qué es lo que queremos? Yo tengo la razón y el hermano Víctor ya, esa teoría que él trajo tiene que tumbarla porque yo lo vencí. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama contender, egoísmo. Entonces, el hermano Víctor dijo que hay que cerrar esa puerta de la iglesia del frente y abrirla por esta esquina, porque es más fácil para los hermanos salir. El hermano Santiago dice que no, que la puerta hay que dejarla allá atrás, porque ahí puede que la gente tiene que salir. Entonces, al final, ¿qué es lo que se busca? Que la gente salga, sea por aquí o sea por allá. La gente debe entrar al templo y salir del templo. Entonces, ¿qué se busca? En vez de hacer una contienda que sea por donde Víctor dijo o que sea por donde Santiago dijo, se llega a un acuerdo. Quizá el hermano Juan Mateo, que siempre trae analítico y escuchando puntos de vista de uno y otro, entonces hermano, pero miren, ¿qué ustedes creen si en vez de cerrar aquí, cerrar allí, la dejamos las dos? Y el hermano Víctor dice, bueno, dejaron de atrás, pero me dejaron la mía también. Estoy contento. Entonces, ¿se busca qué cosa? O que entren por donde quiere Santiago, que salga por donde quiere Víctor. Pero al final no debemos contender, sino discutir y buscar punto medio
para llegar a resolver los conflictos. Eso